Bien, damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por todos los que estamos esta mañana aquí. Confiamos que su Santo Espíritu nos ilumine en esta serie de lecciones que hemos empezado. Hoy es la tercera lección en la serie. Y para los que nos visitan o no saben, tenemos series temáticas trimestrales. Entonces, el tema que estamos tratando es por los meses de octubre, noviembre y diciembre, sirviendo a Dios con temor y reverencia. Y el tema es el temor al Señor. Entonces, lo cual nos lleva y capacita a servirle al Señor apropiadamente. Voy a hacer un breve repaso de lo que vimos la vez anterior. Y era que cuando la Biblia nos habla del temor del Señor, del temor a Dios, se incluye en el temor a Dios el terror y el espanto, es decir, el miedo. Y habíamos aclarado que ese elemento de miedo nunca se trata, o tal vez muy pocas veces se trata hoy en día en las predicaciones, y la razón es porque hay otro tema que se omite también, y es la ira de Dios. Si somos honestos al estudiar la Sagrada Escritura y vemos las muchas veces que se nos advierte de la ira de Dios, la ira que viene contra el pecador que no se arrepiente, entonces automáticamente tendríamos que hablar de ese temor que entra en el corazón al reconocer que nosotros seremos aplastados por la ira de Dios si no nos arrepentimos. Y entonces habíamos dado la ilustración de un tren. Y así queríamos que se entienda esto, el tren que viene y que nada puede parar de la ira de Dios. Y aunque en ese momento tal vez hasta jocosamente lo hicimos, pero es una realidad. Y tenemos que entonces temer por nuestras almas y por las almas de los que nos rodean. También habíamos visto cuando falta este temor. Y habíamos ilustrado de otra manera. Cuando una persona pasa la calle descuidadamente, sabiendo el peligro de que le atropellen, pero él pasa pensando que es deber de los automóviles parar. Entonces, algunas citas mencionamos al respecto y vimos que en Génesis 20:11 Abraham se refiere a aquel pueblo que él visitó como un pueblo que él pensaba que no tenía temor de Dios. También vimos que él mismo se equivocó en su juicio porque ellos no se atrevieron a tomar a Sara como mujer de ellos, del rey Abimelech. Pero entonces hay gente en la cual ese temor no existe. Están carentes del amor de Dios, del temor de Dios. Y esto también se describe en el Salmo 36:1, en Romanos 1:18 con esta frase: no hay temor de Dios delante de sus ojos. En la primera lección también vimos muchas de las características de nuestra sociedad que nos hacen ver que no hay temor de Dios delante de muchas personas. Y esa es la realidad. No hay ese miedo al juicio. No hay miedo a las consecuencias de las acciones. Entonces, esa es una forma en que las personas han llegado a caer tan bajo de que ya no tienen ni temor de Dios ni del juicio que viene. Pero por otro lado vimos el caso posible de gente que es incrédula, que es inconversa y que sí tiene parte de este temor. Y en Hechos 24:25 vimos el caso de Félix, que cuando el apóstol Pablo le habló de la justicia, del juicio, del dominio propio, él le dijo: esto que me has hablado ha hecho que yo me espante. Pero vimos que él no hizo nada. Se quedó con su espanto, no se arrepintió, no fue a Cristo a pedir salvación y perdón. Entonces, tenemos que tener esto claro. El temor de espanto, de miedo, está incluido dentro de esa frase, el temor al Señor. Y debemos experimentarlo y tenerlo. Pero experimentarlo y tenerlo no necesariamente indica que hemos entendido bien todavía el Evangelio, porque muchos tienen un temor esporádico, un temor temporal.
un miedo que solo por una ocasión les dio y lo lograron solucionar con algunas cosas, con sus propias obras, con algo. Apaciguaron sus temores. Bien, hoy vamos a ver el segundo aspecto de esa palabra, el temor al Señor. Bueno, eso está más bien aquí, que es la veneración y admiración, un asombro por Dios. Y este es el aspecto más frecuente, más bien en las Escrituras. Aunque el aspecto de miedo y de terror tiene que estar, no es el dominante en los cristianos. El que tiene que dominar en los cristianos es este otro aspecto del asombro ante Dios, de una veneración respetuosa, de una reverencia. Y lo que hoy vamos a hacer para entenderlo mejor es estudiar los episodios de la vida de ciertos hombres en las Sagradas Escrituras que tuvieron ese acercamiento a Dios en el cual podemos ver esta clase de temor. Entonces vamos a ir uno por uno de ellos y el primero va a ser Jacob en Génesis 28. Génesis 28. Los versículos que voy a leer son del 12 al 22. Con solo el relato, si somos atentos a la lectura, entenderemos el tema que estamos tratando en cada uno de estos casos. Génesis 28, 12 dice, estamos hablando de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Versículo 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, Jacob tiene este encuentro por medio de un sueño con el Dios vivo y verdadero, el Dios de su padre, el Dios de su abuelo. Pero como hemos dicho en muchas otras ocasiones, su papá y su abuelo y su mamá y sus familiares pueden ser verdaderos creyentes y usted un incrédulo y perderse. Es necesario que personalmente cada uno se acerque a Dios. Y eso sucede aquí. Jacob tiene su encuentro con Dios y ve en aquel sueño que es como una visión, esa escalera con los ángeles y Dios le habla. Y la reacción la dice este versículo, el 17. Cuán terrible es este lugar, casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, como vemos con Jacob, no solo se quedó en un terror, sí, porque si solo se quedara en terror, él va y se esconde, él huye de Dios. Pero él, ¿qué hace? Dice, aquí está Dios, yo voy a hacer aquí un monumento y voy a invocar el nombre de Dios, y dice que derramó ahí libación. Entonces, y le puso un nombre a aquel lugar. Él dice, esto que pasó es especial, Dios es maravilloso, veo que ya ahora no es solo el Dios de mi padre, de mi abuelo, es ahora mi Dios también, y lo será. Y él hace ahí un pacto con Dios, pero entonces vemos que ahí están presentes los dos elementos del temor. Tanto ese miedo que le dio, dice, pero ¿qué es esto? Esto es real. Dios verdaderamente trata con los hombres.
Y luego viene ese asombro y esa admiración que le lleva a demostrarle a Dios que ahora él, que lo que le conoce, le va a servir. Vamos a otra de los relatos, y sería el de Moisés en Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3 vamos a leer los primeros 6 versículos. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este relato nos enseña varias cosas. Una de ellas nos confirma que toda aparición visible de Dios se refiere al ángel de Jehová, a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque dice que el ángel de Jehová se le apareció y luego le trata a ese ángel de Jehová como Dios mismo. Dios le habló desde ahí. Bueno, entonces el encuentro de Moisés es con el verdadero Dios, y su reacción es entonces no solo de ese temor del que hablábamos hace 8, sino de su asombro ante la majestad divina y ante su gran poder. Pero Dios le da una instrucción a Moisés de quitarse el calzado, porque esa es tierra santa. Ahora, esto debemos entenderlo. No significa que otras partes no sean santas, es decir, que hay un pedazo de la tierra que sí es santo y otra no. Ese lugar se volvió santo por esa manifestación especial de la presencia de Dios. Así que vean, los seres humanos somos fáciles de adoptar supersticiones. Y entonces la gente piensa en la tierra santa como Israel y les alimentan supersticiones de que traen tierra de allá, tierra santa y agua del Jordán y rocas y etcétera. Eso es una superstición. Todo lugar donde Dios se hace manifiesto se vuelve tierra santa. Y esto lo tenía que entender él. En ese momento, ese lugar específico era ahora santo porque Dios había manifestado su presencia. Pero la costumbre de quitarse los zapatos no era exclusiva del judaísmo. De hecho, si ustedes estudian en muchas otras culturas, eso es la muestra de respeto es una muestra de reverencia. Y eso era lo que Dios estaba pidiendo de Moisés entonces, la reverencia de vida delante de él. Por ejemplo, muchos deben recordar que en la época que se usaba sombrero, el quitarse el sombrero tiene esa misma connotación. Por reverencia, por respeto, se quita el sombrero. Y eso viene hasta nuestros días. Lamentablemente se van perdiendo esas costumbres. Lo que quiero decirles es que siempre debe haber una expresión externa que manifiesta la reverencia interna. En ese momento y en ese lugar era quitarse los zapatos. Y como les repito, esa costumbre permanece. Entre los musulmanes, ellos no entran a la mezquita con zapatos. Entre muchas otras culturas, los mismos hindúes se quitan sus zapatos para entrar a su templo, etc. Es su muestra de reverencia.
Y nos llama mucho la atención a nosotros hoy día cómo se ha perdido las expresiones externas de reverencia. Tanto que la gente se atreve a llegar a un lugar de culto con gorra o sombrero, lo que sea, y no se lo quita, porque ya nadie le ha explicado que había un detallito, es un detalle de reverencia. Ahora, ese es un detalle externo, nada más, de lo que debería representar su reverencia y su asombro interno ante Dios y ante su presencia. Lamentablemente, cada vez las reuniones de culto entre los evangélicos están eliminando todo aspecto de reverencia, que ya no parece una reunión sagrada ni santa, sino una reunión de jolgorio mundano. Ahí no hace falta tener reverencia, porque no han entendido cómo es Dios. Este Dios de la Biblia demanda que usted delante de él sea reverente. Y bueno, eso es lo que vemos con Moisés. Moisés ahora se acerca. Entonces vemos que Moisés no solo tiene espanto de miedo, sino que se atreve a hablar con Dios. Y Dios le habla y él responde, pero con reverencia. Vamos a ver la otra historia, que es la de Isaías en el capítulo 6. Estos relatos, ahorita vamos a aplicarlos, pero los tenemos que tener bien claros de que son referencias en la Biblia a cómo el hombre debe reaccionar ante la presencia de Dios. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La reacción de un profeta delante de la presencia de Dios, ese ay de mí, si nosotros pudiéramos interpretarlo correctamente, ese ay de mí es una expresión de verdad, de gran temor. ¿Qué será de mí? Que yo, tan indigno pecador, estoy aquí frente al Dios que es santo, santo, santo. Y volvemos a recordar que esa repetición triple de una palabra en el idioma hebreo lo que significa es santo en la medida más extensa y infinita que se pueda uno imaginar. Así de santo es Dios, y entonces ver a Dios en su santidad hace que el ser humano se vea a sí mismo en su indignidad, en su pecaminosidad. La falta de presentar a Dios cuán santo es Él hace que hoy las personas no digan ay de mí. Hacen que no se sientan tan conscientes de cuánto necesitan que Dios haga algo por ellos. Que venga Dios y purifique sus pecados, que los limpie de su inmundicia para poder acercarse a Él. Recuerden que lo que estamos viendo son relatos de la Escritura que nos confrontan a nosotros a decir, ¿usted entiende la presencia de Dios como la Biblia la enseña? ¿Usted la entiende de esa manera? Un profeta era un hombre de Dios, un hombre apartado por Dios para hablar sus palabras.
Y si un profeta llega a sentirse así delante de Dios, de decir, ay de mí, eso nos tiene que dar a nosotros una idea de cómo debemos nosotros individualmente sentirnos delante de la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. Porque Él dice, mis ojos han visto al Rey. Y por eso, como les decía, si no tenemos una conciencia de la santidad y majestad de Dios, nunca podremos experimentar esa parte del temor de Dios que es ese asombro ante Dios. ¿Por qué? Porque en la predicación y enseñanza se trata de minimizar ese temor de Dios, ese temor debido a Dios. Vamos al siguiente relato y leemos ahora lo que ocurrió con Pedro en Lucas capítulo 5. Lucas 5 y leemos a partir del versículo 4, que dice así. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, veamos el evento. ¿Qué está ocurriendo aquí? Dicen estos pescadores experimentados a lo que se dedican, que toda la noche han intentado sin éxito. Y ahora ven el poder del Señor Jesucristo. Pensemos en eso. Solo en tu palabra, dice. En tu palabra, en tu nombre. ¿Y qué es? Entonces, todos los peces al mandato de Cristo van y se reúnen para ser pescados, de modo que la red se le rompía. Y él vio ahí el poder sobrenatural infinito de Dios manifestado. ¿Y qué es la reacción de él? La reacción es saber que él como pecador no tiene derecho a acercarse a Dios. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El verdadero encuentro de un pecador con Dios le hace ver su indignidad y sin embargo no se queda ahí. Por eso es que estamos viendo hoy esta clase, porque una vez más, hoy hace 8 vimos el temor de Dios en cuanto al miedo, en cuanto al espanto necesario también que haya en nuestros corazones de la ira de Dios que viene si no nos arrepentimos. Así que tiene que haber miedo, pero no solo es ese aspecto de miedo, ahora viene un asombro de decir, eres tan grande, Señor, que yo me siento indigno de acercarte, pero después pasa algo. El Espíritu Santo actúa en el pecador de tal manera que le hace decir y le hace capaz de seguir a Cristo, porque Cristo le dice, no temas. Vea que tenía miedo Pedro, tenía miedo Jacobo y Juan, y Cristo que le dice, no temas, sígame. ¿Y ellos qué hacen? Siguen a Cristo. Entonces, ven que este temor, este otro aspecto del temor, no deja a la persona en el terror del miedo de la condenación,
que sabe que la merece, que sabe que se la ha ganado, pero no le deja ahí, sino que ahora quiere acercarse a aquel que le ofrece perdón, y ese es Dios. Entonces, pero ahora, el que le ofrezca perdón Dios no le hace a la persona acercarse como si nada, sino va a haber siempre un gran asombro de parte del pecador decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Por qué me incluiste en tu plan? ¿Por qué no me dejaste ir por donde yo iba? ¿Por qué hiciste esa obra? Entonces el asombro viene y cautiva al pecador, como cautivó a Pedro, para que le siga, para que le siga. Otro caso que vamos a ver, estos relatos que estamos leyendo, vuelvo a aclararles, no los estamos exponiendo en todo su detalle porque solo son ejemplos para el tema que estamos viendo. El siguiente caso es el caso de Pablo y vamos a leerlo en Hechos 9, es en la conversión del apóstol Pablo. Un perseguidor de la iglesia. Un hombre que hacía todo su esfuerzo por eliminar el cristianismo de la tierra, al cual el Señor Jesucristo se le aparece, cae en tierra, oye la voz del Señor. Él le pregunta, ¿quién eres, Señor? El Señor Jesucristo se presenta, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estoy leyendo en el versículo 5 del capítulo 9. Y ahí es donde necesitamos entender. Mientras el pecador no entienda la gravedad, insensatez de su condición en rebeldía, dura cosa te es dar patadas, dar goces contra aquel afilado aguijón, contra una punta afilada. Te estás haciendo daño y eso lo haces con ímpetu, te estás dañando. Entonces, la comprensión de esto lleva al pecador a temer, a darse cuenta, ¿qué es esta locura que estoy haciendo? Bueno, pero el versículo 6 nos dice la reacción del apóstol Pablo, que no era apóstol Pablo cuando eso, sino Saulo de Tarso. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes decir. Después de ese encuentro hay una disposición de aquel hombre de obedecer. Y eso es lo que tenemos que comparar entonces con las modernas conversiones, con los números que se dan de supuestos convertidos. Son estos convertidos, han pasado estos convertidos por aquel temor y temblor de sentir que ya viene la ira de Dios sobre ellos porque la merecen, pero que se les ofrece el perdón y eso les hace doblegarse ante la voluntad del Señor, que dice, ahora sí, lo que a mí me toca es seguir a Cristo. Si eso es lo que vemos, eso es lo correcto. Pero no es eso lo que vemos, porque se ha suprimido del mensaje, una vez más, entendamos que esa es la razón, se ha suprimido del mensaje el juicio que viene y la ira de Dios sobre todo pecador que no se arrepiente. Pero vemos a Pablo que él, temeroso y temblando, este es el mismo Dios, este es el mismo Jesucristo al que ustedes y yo nos acercamos por la fe. Vamos al que sigue, que es, vamos a leer en el Apocalipsis, capítulo 1, los versículos del 14 del 14 al 17. Apocalipsis 1 del 14 al 17. Esta es la descripción de Juan el apóstol de la visión que él tiene sobre Jesucristo, el Cristo exaltado. Dice así, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno.
y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades, etc. Entonces, este encuentro del apóstol Juan con el Jesucristo glorificado, exaltado, tiene mucho que enseñarnos en cuanto al temor al Señor. ¿Por qué? Porque este mismo Juan es llamado en la Escritura, en el Evangelio de Juan, el discípulo al cual Jesús amaba. No estamos diciendo que no amaba a los demás, sino que era el, ¿cómo decimos nosotros en Costa Rica? El chineado, el más acercado a él. Tanto que dice que en la cena última, él era el que estaba ahí recostado al Señor. O sea, un grado de confianza con el Señor Jesucristo. Y tras de eso, como el más joven también del grupo. Ese mismo Juan, que estuvo 3 años y medio enseñado por Cristo, viviendo con él, conociendo todo de Cristo, también ya había experimentado antes, digamos que un anticipo de la gloria del Cristo exaltado. ¿Cuándo? Cuando en el monte de la transfiguración, Pedro y Jacobo y Juan estaban ahí con Jesús, y hay esta visión especial en la que ven a Moisés y a Elías con Cristo. Y se le ocurre a Pedro comparar a Moisés con los profetas y decirle: bueno, es que estemos en este lugar y hagamos una enramada, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo vio eso Dios el Padre? Inadmisible. Usted no está entendiendo. Quita todo, viene la voz del cielo y habla: este es mi hijo. Nada hay comparación con él. Este es mi hijo, en él es en el que yo me complazco, a él oíd. Y dice que los discípulos, ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan, miedo de escuchar voz del cielo, un temor. Entonces él ya conocía parte de esto, de esta visión. Sin embargo, ahora no se acostumbra a esto. Ahora es el Cristo exaltado. ¿Y cómo dice, cómo describe Juan? Caí como muerto. Por eso, hermanos, es tan difícil y tan ofensivo para nosotros escuchar de gente que dice que va al cielo y que vuelve y que ve cosas. Este hombre, este santo hombre de Dios, al ver al Cristo exaltado, cae como muerto. Su cuerpo no soporta la presencia bendita del Cordero de Dios ahora exaltado. Y Cristo tiene que tocarlo, extender su mano derecha y decirle: no temas. Yo soy el primero y el último. Entonces, es importantísimo que entendamos la solemnidad, la grandeza de la presencia de Dios y nuestra respuesta ante la presencia de Dios debe ser de gran asombro, de veneración, de admiración, porque Él es santo. ¿Cuánto hace falta que nosotros entendamos esto? Ahora, ¿cómo empatar lo que nosotros veíamos antes en el Salmo? Hoy hace 8 lo leímos, en el Salmo 2, 11 y 12. ¿Cómo empatar esos dos sentimientos de amor y de reverencia con el otro de temor? ¿Cómo hacerlo? Porque lo que dice el Salmo 2, 11 y 12 es: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían.
Eso solo es obra del Espíritu Santo. Eso solo es Dios el que puede hacerlo en nuestro corazón. Que nos acerquemos a Dios en ese asombro y a la vez hay gozo. Alegraos con temblor. Me acerco ante Dios sabiendo que Él es tan santo, que yo soy tan indigno, y sin embargo hay alegría en mi corazón. ¿Por qué creen que hay alegría? Porque ese mismo Dios que es tan santo es el que envía en la visión de Isaías a ese serafín con el carbón encendido, a que queme los labios y a que limpie su pecado. Lo cual es una representación de que aquel sacrificio de Jesucristo, la sangre derramada en la cruz, es suficiente para limpiarnos de nuestros pecados y que podamos presentarnos ante Dios. Hay un último relato que ahorita no voy a leer porque voy a pasar de una vez a las aplicaciones, porque solo me quedan 5 minutos. Pero lo habíamos leído hoy hace 8. La multitud que dice el apóstol Juan en Apocalipsis, que nadie puede contar, de todo pueblo y lengua y nación. ¿Y qué cantan ellos? ¿Qué cantan? Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. Esa es la respuesta de los redimidos. Entonces, para aplicar correctamente las historias que hemos leído, en la primera, Jacob, cuyo padre y cuyo abuelo conocían a Dios, tenía que él mismo conocer a Dios. No se vale que mi papá o mi abuelo conozcan a Dios, yo debo conocerlo a Dios. Y Jacob tuvo su Betel, su asombro ante Dios y su conciencia de la presencia de Dios, porque cuando él dice, cuán terrible es este lugar, ciertamente es casa de Dios y puerta del cielo. Yo no sabía eso. Ahora, la pregunta es, ¿usted es consciente de la presencia de Dios? De la presencia de Dios en su vida. ¿Es usted consciente? Nosotros tenemos que apartarnos de la superstición católica que hace que la gente tenga cierto respeto solo por la iglesia, por pasarle frente ahí, porque allá en el sagrario, en el frente, en el altar, ahí está el Santísimo. Ahí están las hostias consagradas, etcétera. Y no es un verdadero temor y reverencia ante Dios, es una superstición. Donde quiera que se invoque el nombre de Cristo, sea aquí, sea que nos reunamos en una cueva, sea que estemos a campo abierto, donde sea que el nombre de Cristo es invocado, la presencia de Dios es real. Y ustedes y yo deberíamos decir como Jacob, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Qué precioso que así se vea el culto. Hoy, aquí, reunidos en el nombre de Cristo, esto se vuelve casa de Dios y puerta del cielo. Puerta para que entre todo pecador arrepentido. Casa de Dios. Pero no es este lugar, no son las 4 paredes, son los verdaderos cristianos que tienen el Espíritu Santo los que hacen que el lugar se vuelva especial porque Dios vino. Entonces la pregunta es, ¿tienes conciencia de la presencia de Dios como Jacob llegó a tenerla? Ya Jacob no huyó de Dios, sino que se acercó y le ofreció libación. La segunda, que era Moisés, ¿estás dispuesto a estar descalzo ante Dios? ¿Reconoces el terreno sagrado? Entonces, el asunto es, hay una disposición en su corazón, en nuestro corazón, de que no sea nada más de mi corazón, el Señor conoce mi corazón. No, tiene que verse, tiene que darse una muestra externa de que usted tiene reverencia ante Dios. Y como veíamos, no es quitarse los zapatos físicamente lo que nos va a hacer más reverentes hoy. Cada uno de ustedes tiene que ponerse a ver cuáles aspectos de su vida externamente, visiblemente demuestran que usted tiene reverencia por el Dios al que adora.
Y de esto después vamos a hacer más aplicaciones, como ustedes saben, son 3 meses en los que vamos a estudiar cómo el temor de Dios, bien correctamente entendido, nos lleva a servirle, como dice Hebreos, con temor y reverencia y con gozo. El tercero es el caso de Isaías, porque él dijo, ay de mí. ¿Ha dicho usted eso? ¿Se ha lamentado de sus pecados? Porque también el profeta Jeremías lo escribe en Lamentaciones 3. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Eso dice Jeremías. Entonces, ¿se ha lamentado usted de sus pecados? Porque si usted se lamenta de sus pecados y clama, viene la purificación de sus pecados. Y si no, usted todavía está en sus pecados. Y por eso lo puse así, han sido purificados sus labios con los que usted luego va a cantarle al Señor aquí. ¿Son labios puros? Pedro ha reconocido delante de Cristo su pecaminosidad, porque también él dijo, apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. Esa conciencia falta hoy en día. La gente que se acerque a Dios sabiendo quiénes somos y que solo es por Cristo que podemos llegar a Dios, que si no fuera por Él, no tendríamos ni derecho ni posibilidad de acercarnos a Dios. Y luego, Pedro hizo algo más, porque cuando Dios se acerca de esa manera y le hace ver al hombre delante de quién está, luego Dios le dice, sígueme. Sígame. Y esa es la única reacción sensata y correcta. Y me devuelvo al caso de Isaías, porque después de Isaías, Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Heme aquí. Entonces, aquel que se presenta ante Dios y reconoce con asombro la santidad de Dios, hay temor en su corazón y recibe de Dios la bendición del perdón y de la limpieza, es el que está apropiadamente preparado para decirle, heme aquí, Señor, yo lo que voy a hacer en esta vida es servirte a ti, como sea, donde sea, como voy a servirte, heme aquí. La otra es Pablo, porque decía que él temblando y temeroso. También leíamos hoy hace 8 días una cita en la que decía que el Señor mira a aquel que tiembla a su palabra. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando el pecador oye la palabra de Dios predicada, enseñada, leída, tiembla, porque el que está hablando es Dios. No está hablando un hombre que dice, Dios me dijo, Dios me habló. No, estamos viendo la palabra de Dios infalible, autoritativa. Entonces, el que lo entiende así, tiembla ante Dios. ¿Por qué? Porque sabe que no está viviendo en el estándar de Dios. Luego, Juan, ¿consideras al Cristo exaltado como lo más sublime? La Escritura define a Cristo como más sublime que los cielos. Nosotros pensamos en los cielos como algo maravilloso, indescriptible. El mismo Pablo, cuando tuvo esa visión de la que él habla en la carta a los Corintios, dice, conozco a un hombre que hace 14 años, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero él fue al paraíso, al tercer cielo. Él está hablando de sí mismo. Y dice, donde oyó cosas inefables que no les dado al hombre expresar. Y por eso les decía que es tan molesto y tan ofensivo para mí oír que la gente va y habla y va al cielo y vuelve, y va al infierno y vuelve. Mentiras, locuras de sus mentes. No le es al hombre dado hablar de lo que hay allá. Y sin embargo, la Biblia dice que Cristo es hecho más sublime que los cielos. ¿Usted ve a Cristo así? Luego, la última pregunta es, si estarás delante del Cordero cantándole alabanzas, así terminamos también hoy hace 8, o si estarás dentro del otro grupo que decían, a las peñas dicen, cubridnos, caigan sobre nosotros las peñas, eso es preferible a tener que pasar por esto.
porque viene la ira del Cordero. Solo hay dos posibilidades. Y la nuestra, sensata por la palabra de Dios, es ir a Cristo en humillación, en asombro de la grandeza de su amor, que estuvo dispuesto a venir para salvar pecadores como usted y como yo. Que el Señor les bendiga. Si hay dudas, me consultan luego. Tenemos un espacio antes del culto de esta mañana.